Antes de comenzar a hablar un poco del teorema de Green en regiones múltiplemente conexas, recordemos qué es una región múltiplemente conexa. Una región múltiplemente conexa, en pocas palabras, es una región que tiene agujeros, perforaciones. Eso es una región múltiplemente conexa. ¿Y qué es lo que lo hacía múltiplemente conexa? Bueno, básicamente, en una región simplemente conecta toda curva cerrada, se puede contraer hasta un punto sin abandonar la región. Pero acá en una región múltiplemente conecta, eso no puede ocurrir. Si uno contrae esta curva, por ejemplo, de esta manera, en esta parte abandona la región. Entonces, bueno, en pocas palabras, múltiplemente conecta quiere decir que tiene perforaciones, tiene agujeros. Entonces no se puede tratar el teorema de Green directamente, pero se puede hacer lo siguiente. Bueno, vamos a tomar la región, esta región que va a estar acotada por dos curvas, ¿cierto? Va a estar acotada acá entre dos curvas. Vamos a hacer una partición de la región. Vamos a hacer un corte y vamos a dividir esa región en dos regiones. De modo que observen acá en esta parte, estamos teniendo una región, miren la región de abajo R1, la flecha como está, así como se está recorriendo esto. Acá tenemos una región que es suave por partes, que es simple, que es simplemente conexa y que está orientada positivamente. Para la otra región, que es una que también la vamos a orientar positivamente, acá hay un detalle, es que cuando nosotros orientamos de esta manera, orientamos positivamente la región. Ustedes ven en este tramo, en la región L2, de esta manera, acá la flecha va en la otra dirección. ¿Se escucha? Vamos a crear otra configuración de audio acá. A ver qué tal ahí, ¿se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, peor, igual. ¿Qué tal se escucha ahí? ¿Aún se sigue escuchando con mucha interferencia? Esperen, voy a hacer algo más. Bueno, ¿qué tal ahora? ¿Ahí ya se escucha bien? Listo. Bueno, como les decía, acá hay un detalle y es que si ustedes observan las flechas que se dibujan acá en el corte, ¿cierto? Acá hay unas flechas que se dibujan en el corte. Hay una, cuando yo recorro una curva, va en una dirección, cuando recorro la otra curva va en la otra dirección. Esto precisamente lo que garantiza que es. Lo que garantiza es que cuando yo calculo esta integral de línea, observe, yo voy a calcular esa integral de línea, ¿cierto? Y cuando calculo la integral de línea, si voy por la primera curva, claro, acá tendría la información de esta línea, ¿cierto? Tendría la información de este tramo de la línea. Pero como estoy construyendo la curva 2 para la región 2, ahí ese tramo se contrarresta. Si ven que van en direcciones contrarias, tendría problema donde ambas tuvieran la misma dirección, ¿sí? Donde de pronto ambas tengan la misma dirección, si ambas tienen la misma dirección, entonces estaría sumando dos veces lo mismo. Estaría calculando ahí la integral de ese tramo dos veces. Pero como se está contrarrestando una dirección con la otra, por eso acá esto no va a sumar y al final va a quedar la integral de línea con respecto a esas dos curvas. ¿Bien? De esa manera es que está funcionando ese teorema de Green en funciones múltiplemente conexas. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se divide la región, partiendo de esa región, se divide la región de manera que ahora tengamos regiones simplemente conexas y ahora podemos aplicar ese teorema de Green. Observe, el teorema de Green no lo podemos aplicar en la región R, pero sí lo podemos aplicar en la región R1 y en la región R2, que en últimas unidas forman la región R.
Y bueno, acá hacemos las cuentas. Simplemente pues esta integral doble es lo mismo que estas integrales de línea y por lo tanto nos da la integral de línea con respecto a la curva. Eso es lo que se va a hacer en regiones múltiplemente conexas. Entonces veamos acá un ejemplo. Veamos acá un ejemplo. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos dos curvas. Una curva externa C1 que es un rectángulo, es un cuadrado. Y una curva interna C2 que es una circunferencia de centro en el origen y de radio 1. Queremos calcular esta integral de línea. Queremos calcular esta integral de línea aquí. Así como está esta integral de línea, observen, uno puede hacer las cuentas y, y se obtiene lo siguiente. Tenemos la función P es esta que está acá, la función Q es esta que está acá, y las derivadas parciales son estas, ¿cierto? Estas son las derivadas parciales. ¿Qué ocurre? Si uno no tiene cuidado con la región y trabaja directamente el teorema de Green, ¿qué es lo que va a encontrarse acá? ¿Qué es lo que se encuentra acá? Claro, cada una de estas funciones va a ser continua en esa región, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿dónde son discontinuas estas cuatro funciones? En el origen. En el origen son discontinuas, pero resulta que el origen no está dentro de la región R. Entonces ahí es donde está el detalle, que si uno no tiene en cuenta la región que es de esta forma, que es múltiplemente conexa, y aplica directamente el teorema de Green con esto que está acá, entonces, ¿qué diría? Que esta integral de línea sería la integral doble sobre la región de ¿qué? De la derivada parcial de Q con respecto a X, menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Pero si ustedes observan, es exactamente lo mismo. Es decir, que acá esto da cero. Y por lo tanto, esta integral va a dar cero. ¿Sí? Pero ahí estamos cometiendo inicialmente un error. ¿Cuál error? El error es que no podemos aplicar el teorema de Green de manera directa, ¿cierto? No podemos aplicar ese teorema de Green de manera directa. ¿Precisamente por qué? Precisamente porque la región no es simplemente conexa y no tenemos condiciones de teorema de Green. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una partición de esto. Vamos a hacer una partición de esta región. Y bueno, lo que podemos hacer cuando particionamos esta región es lo siguiente. Por ejemplo, podemos particionar la región a través de esto. Y observe, cuando yo tomo la orientación positiva para esta curva, a ver, esta curva que va a estar de esta manera. La estoy delineando con rojo. Si ustedes observan, tiene esta dirección. Es decir, en este momento la flecha va así, pasa por acá por el lado de esta circunferencia y en este tramo también va en esta dirección. Pero para la curva de arriba, que la curva de arriba también esté orientada positivamente. Entonces, vamos a recorrer esto de esta manera, ¿cierto? Y observen, en esta dirección, en este caso, la dirección va así. Por lo tanto, se contrarrestan esas dos flechas. Ahí, en ese punto, en esos dos segmentos donde las curvas se intersectan, ¿no? Tienen puntos en común. Podemos hacer esto, las curvas de esta manera. Y observe, si tenemos esta integral de línea así, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podemos hacer separación en dos integrales de línea, y claro, ahora la integral de línea con respecto a esta primera curva, en esta región va a ser una integral que cumple con todas las condiciones el teorema de Green. ¿Cierto? Esta región que está en la parte de arriba, esta que está delineada con negro, esta ya es una región simplemente conexa, donde la curva que la encierra es una curva orientada positivamente, es suave por partes, es simple y además la región, bueno, ya dije que era simplemente conexa. En esta curva, sobre esta región, las cuatro funciones P, Q y las derivadas parciales son continuas. Entonces se cumple el teorema de Green. Como se cumple el teorema de Green, ¿qué podemos hacer allí? Calcular entonces esa integral de línea a lo largo de esa región y luego calculamos la integral de línea en la región de la parte de abajo. De esta manera podemos tratar con esto. Bueno, acá observen que lo que utilizan aquí simplemente es decir, bueno, C es la unión de estas dos curvas
¿cierto? Es la frontera de la región sombreada que está allí. Y bueno, hacen estas cuentas. Pero, como les digo, yo no puedo aplicar el teorema de Green así directamente. Si lo aplico directamente, aunque en este caso puede hacer que las cuentas den igual cero, no quiere decir que aplicarlo directamente esté bien. Claro, aquí ¿por qué van a dar cero? Porque independientemente de esta región, estas derivadas parciales funcionan para cada una de las regiones, ¿cierto? Esta región de arriba y esta región de abajo. Entonces, cuando hacemos esa integral sobre la región de arriba, ¿cierto? Hacemos esa integral doble de la región de arriba, tengo esta resta de derivadas parciales, acá va a dar 0 de A, ¿sí? Más la integral doble de la región 2, que será la región de abajo, y ahí también vamos a tener 0 de A. Por eso va a estar dando 0. Sin embargo, no quiere decir que aplicarlo directamente esté bien. Porque puede ser que eventualmente los resultados no coincidan, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente. Cuando uno no tiene cuidado con esta parte del teorema de Green, como les he dicho en algunas oportunidades, puede encontrarse eh, cosas bien extrañas. Puede encontrarse ejemplos extraños que parece que no cumplieran con las condiciones de acá. A ver, por ejemplo, bueno, ¿qué dice esto más o menos por este lado? eh, Más o menos lo de la orientación, ¿no? Vamos a leer un poco de esto acá. En consecuencia de la discusión del ejemplo, del anterior ejemplo, podemos establecer como resultado para integrales de línea eh, que nos permiten ciertas circunstancias sustituir trayectorias cerradas complicadas por una trayectoria que es más simple. Suponga que tenemos una trayectoria como se muestra en esta figura 15.4.10. Esta trayectoria C1, que puede ser complicada de parametrizar. Y tenemos ahora esta que es como una especie de óvalo. Son dos trayectorias simples, suaves por partes, que no se intersecan y que tienen la misma orientación, que es orientación positiva, ¿cierto? Orientación positiva contraria a las manecillas del reloj. En orientación contraria a las manecillas del reloj. Suponga además que P y Q, las funciones que están ahí dentro de la integral de línea, tienen primeras derivadas parciales continuas, tales que esas derivadas parciales son iguales. Esas derivadas parciales son iguales. En la región R, entre C1 y C2, en esta región que va a quedar entre ellas dos, se tiene que estas integrales de línea van a ser precisamente cero. A ver, ¿esto por qué? ¿Esto por qué va a ocurrir? De hecho, cuando uno toma acá estas trayectorias, ¿qué quiere decir, pregunto yo, qué quiere decir que estas derivadas parciales sean iguales? Con esto, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir? Tengan en cuenta que estoy calculando esta integral de línea, ¿cierto? Esta integral de línea sobre una curva de la función p por dx más la función q por dy. Es decir, esto no es otra cosa que f punto de r. ¿Sí? Si la derivada parcial de p con respecto a y es igual a la derivada parcial de q con respecto a x, ¿qué puedo decir de esta integral de línea? ¿Qué puedo decir? La sede principal, igual los procesos son muy parecidos. La invitación, obviamente, a que así sea remotamente, nos busquen. Al final de la presentación van a estar nuestros contactos electrónicos. ¿Qué puedo decir acerca de esa integral? Nada, no se puede decir nada. Si esas derivadas parciales dan lo mismo. Muchas gracias.
Que la función es conservativa. El campo vectorial es conservativo, que la integral es independiente de la trayectoria, ¿cierto? Que si la región es abierta y es abierta y conexa, entonces, ¿qué puedo decir también? Puedo decir que esa integral es igual a cero para toda trayectoria cerrada, ¿cierto? Y claro, si yo, por ejemplo, tomo ahora la siguiente curva, es decir, parto esto de esta forma, es decir, parto así, porque vamos a ver lo que tomo esta primera curva, ¿sí? Tomo esta primera curva y si el campo sigue siendo conservativo y bueno, sigue cumpliendo todas las condiciones con respecto a esta curva y a esta región, esa integral sigue siendo cero. Esa integral sigue siendo cero. Eso tenemos cuando estas derivadas parciales son iguales. Pero hay que tener cuidado porque a veces no se cumplen todas las condiciones. Y si no se cumplen todas las condiciones, puede ser que no tengamos esos resultados. Entonces, claro, si esta integral va a dar cero, esta integral en la parte de abajo también va a dar cero. Y lo que queremos analizar acá es la integral de línea en la región acotada entre estas dos, ¿cierto? Es decir, esta región que queda aquí. Esa región acotada entre esas dos curvas. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Ah, bueno, que la integral de línea con respecto a la curva externa más la integral de línea con respecto a menos la curva interna son iguales, eso va a ser igual a cero. ¿Sí? Es decir, esas dos integrales de línea van a ser exactamente lo mismo. ¿Esto qué permite concluir? Permite concluir que si estas derivadas parciales dan lo mismo, son iguales, yo puedo sustituir el cálculo de una integral de línea en una trayectoria cerrada por el cálculo de una integral de línea en otra trayectoria cerrada, ¿sí? Que de pronto la C1 sea una trayectoria que es difícil de parametrizar, pero la C2 tal vez no, ¿bien? Y eso en algunos casos se utiliza y es bastante útil cuando se está calculando alguna integral de línea. Por ejemplo, vamos a mirar el ejemplo número 6. Dice, evalúe la integral de línea del ejemplo 4. A ver, en el ejemplo 4, vamos a ese ejemplo 4. El ejemplo 4, básicamente tenía que calcularse la integral de línea que está acá con respecto a este cuadrado, ¿sí? Algo que se puede ver aquí, observen, esta integral de línea no se puede calcular usando teorema de Green. ¿Por qué? Porque la curva, la región que está allí, es una región en la cual estas funciones no son continuas y sus derivadas parciales tampoco. ¿Cierto? Observe, estas de acá no son continuas precisamente en dónde, en el origen. No son continuas en el origen. Pero, veamos entonces. Quiero calcular, acá vimos entonces una integral de línea, ¿cierto? Una integral de línea con esta misma región básicamente. Y si ustedes miran, son las mismas funciones. Pero ahora, ¿qué fue lo que se hizo? Se tomó un agujero dentro y precisamente se excluyó aquel punto en el cual las funciones tenían problema, en el cual las funciones eran discontinuas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? Vamos a evaluar esa integral de línea del ejemplo 4. Un método para evaluar esa integral de línea es escribir la integral de línea como la suma de estas cuatro integrales de línea. ¿Sí? Bueno, dice lo siguiente, después de evaluar las cuatro integrales de línea sobre los segmentos de recta que se muestran, de modo que advertimos que si, bueno, que el círculo de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 que tenemos acá en esta figura, yace por completo dentro de la curva C del ejemplo. Y del ejemplo 5 tenemos las siguientes derivadas parciales, bueno, las funciones, junto con estas derivadas parciales, tienen primeras derivadas parciales continuas dentro de la región R, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos entonces concluir? Por consiguiente, se deduce que esta integral de línea es lo mismo que la integral de línea sobre esta otra curva que está acá adentro. A ver,
¿Qué es lo que estamos haciendo acá en este ejemplo? Quiero calcular esta integral de línea a la cual no le puedo aplicar el teorema de Green. ¿Por qué no le puedo aplicar el teorema de Green? Porque las funciones que están involucradas no son continuas, ¿dónde? En el origen, ¿cierto? Pero por otro lado, calcular la integral de línea a lo largo de estos 4 segmentos rectos, que son los lados del cuadrado, puede tomar más trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una curva cerrada que esté dentro de la primera curva. Y bueno, también que esa curva contenga a ese punto donde tiene esos problemas. Si además se cumple que las primeras derivadas parciales son iguales, entonces lo que acabamos de ver, la conclusión que se acaba de hacer, es que esta integral de línea es igual a esta otra integral de línea, ¿sí? Es igual a esta otra integral de línea. Y esta otra integral de línea, entonces, es con respecto a esta curva C1, y veamos. Tengan en cuenta que para C', este C', tampoco vamos a usar el teorema de Green acá. ¿Por qué? Porque sigue teniendo el punto donde hay problema. Sigue conteniendo ese punto donde hay problema. Entonces, lo que ocurre es que ahora esta C' yo la puedo parametrizar, es una circunferencia y no tengo que trabajar como la suma de 4 integrales de línea, sino como una sola integral de línea, ¿cierto? Entonces, esta integral de línea es igual a esta que se puede parametrizar de esta manera, ¿cierto? Se hacen acá las sustituciones, x es coseno de t, y es seno de t, porque la circunferencia se está tomando de radio 1, r vale 1, y bueno, se hacen las sustituciones y se tiene esto. Se tiene esto y se obtiene que esta integral de línea es igual a 2pi. Bien, entonces vean lo que ocurre retomando. Retomando este ejemplo, quiero que entendamos bien este ejemplo, que es lo que tratamos de hacer. Acá no podemos usar teorema de Green con respecto a la integral de línea para la curva C. ¿Por qué? Porque las funciones no son continuas en el cero. Pero con el comentario que acabamos de hacer antes, este comentario, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos decir que si puedo tomar a partir de esta curva, tomar otra curva dentro que sea cerrada con la misma orientación, con orientación positiva, y las derivadas parciales son iguales, entonces esas dos integrales de línea van a dar lo mismo. Bien, van a dar lo mismo. Es lo que vamos a hacer. No puedo usar teorema de Green para el cálculo de esa integral de línea. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es considerar una curva que esté en el interior, que sea más fácil de trabajar. Se verifica que las derivadas parciales son iguales y ahora se procede con la conclusión. ¿Cuál conclusión? La integral de línea con respecto a la curva, ¿cierto? Ese de frontera del cuadrado, va a ser igual a la integral de línea con respecto a esa curva C', que es una circunferencia. Y claro, en la curva C' no necesito separarlo en 4 integrales y por lo tanto es mucho más fácil de trabajar y concluimos que esa integral de línea es 2. Ojo, el hecho que no se pueda aplicar teorema de Green no quiere decir que esa integral de línea no exista. Lo único que quiere decir es eso, que no se puede usar el teorema de Green, ¿vale? No se puede usar ese teorema de Green. Hay que tener también en cuenta una cosa, muchachos, y es que no es lo mismo este ejemplo que el ejemplo 5, donde hay una perforación, ¿sí? Donde tenemos aquí una perforación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Vamos a hacer acá algún par de ejercicios. A ver, por ejemplo, vamos a hacer el problema 23. Lo que queremos es evaluar la integral de línea, donde C es la frontera, bueno, es la unión de estas dos curvas, es la frontera de esta región. Bien, esa es C, es la unión de estas dos curvas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar aquí una partición, podríamos dividir esto de varias maneras.
Podríamos dividirlo, de hecho, en 4 integrales, tantas como uno quiera, pero yo creo que sería suficiente dividiendo esto en dos integrales. Vamos a dividir esto en 2 integrales. Esperemos ahí un momento que abre el whiteboard. Observe que la región es una región acotada entre dos circunferencias. Una circunferencia de radio 1 y una de radio 2, ambas concéntricas. Son circunferencias concéntricas. Debemos calcular esta integral de línea y lo que vamos a hacer entonces es precisamente dividir esto en dos regiones y usar el teorema de Grimm en la versión de múltiplemente conexas. Sí, es decir, vamos a separar esa región en dos regiones que sean simplemente conexas. Ahí está. Vamos a separar entonces esto en dos regiones. Por acá tendremos, vamos a cortar de esta manera. Y en la parte de arriba tendremos una región R1, en la parte de abajo una región R2. Bien, una región R2. Entonces observen, esta integral de línea, por esa curva cerrada, acá la voy a reescribir, 4x cuadrado menos y al cubo de x más x al cubo más y cuadrado de y. Queremos calcular esta integral de línea. Vamos a garantizar entonces para R1, las condiciones del teorema de Grimm. Entonces, para R1. Si ustedes observan esta región R1, ahora es una región que es como. Es simplemente conexa. La curva que la delimita es una curva suave por partes, simple, es una curva simple que está orientada positivamente. Vamos a ver que las derivadas parciales y las funciones son continuas sobre esa región. De hecho, la función P, nuestra función P, ¿quién es? P de XY. Es 4x al cuadrado menos y al cubo. ¿Quién es la derivada parcial de P con respecto a Y? ¿Quién es esa derivada parcial? Es menos 3y cuadrado. ¿Quién es mi función Q? Q de XY. Esta función Q será x al cubo más y cuadrado, la derivada parcial de q con respecto a y, a x, perdón. ¿Quién es? Esto será 3x al cuadrado. Ambas, bueno, todas las 4 funciones son continuas, de hecho son continuas en todo el plano cartesiano, ¿cierto? Son polinomiales. Por lo tanto, se cumplen las condiciones del teorema de Grimm, es decir, que a esta curva que está acá, vamos a renombrarla a esta curva que están cerrando mi región R1, están cerrando esa región R1, vamos a nombrarla como C1, y por lo tanto, esa integral de línea a lo largo de C1, por el teorema de Grimm, ¿cierto? Voy a escribir simplemente así, por el teorema de Grimm, es igual a la integral doble sobre la región R1 de ¿quién? Derivada parcial de Q con respecto a X, 3x al cuadrado, menos la derivada parcial de P con respecto a Y, queda más 3y cuadrado, y esto con respecto a un diferencial de área. Resulta que la región R1 está acotada entre estas dos circunferencias. Esta región R1 yo la puedo parametrizar por polares y de hecho va a ser mucho más sencillo trabajarlo de esa manera. Si yo parametrizo por polares, tengo que θ varía entre 0 y pi y que R varía entre quién y quién,
entre 1 y 2, ¿cierto? Acá entre esta circunferencia de radio 1 hasta esa circunferencia de radio 2. Entonces, simplemente cómo queda esta integral, va a quedar integral, y observen lo que está adentro de, de esta integral, va a quedar 3 veces x cuadrado más y cuadrado, es decir, 3r cuadrado por el jacobiano, que es r, y bueno, aquí podemos escribir por dr de teta, ambas varían entre constantes, y ahora calculamos esto que está aquí. Recuerden que cuando varía de esta manera entre constantes, yo puedo separar esta integral así. eh, de 1 a 2, 3r al cubo de r por la integral de 0 a pi por d teta. Esta integral con respecto a r es r a la 4 cuartos, con el 3, y va de 1 a 2, y esta será simplemente teta evaluada entre 0 y pi. De esta manera tenemos evaluado en 2, 2 a la 4 es 16, 16 dividido en 4 es 4, es decir, acá vamos a tener 12 menos 3 cuartos. Vayan revisando las cuentas igual. Esto multiplicado por qué? Bueno, evaluado entre 0 y pi da pi. Entonces acá tenemos 45 pi cuartos. Igual revisen las cuentas. Bueno, eso sería la primera, la integral con respecto a la primera región. Vamos a hacer ahora la integral con respecto a la otra región. Bien, con respecto a esa otra región. De hecho, no cambia mucho. Vamos a hacerla aquí en paralelo. Para la segunda región, para la región R2, lo que podemos hacer es parametrizar de esta forma. Teta varía entre pi y 2pi. Y R nuevamente varía entre 1 y 2. Y de hecho, esa integral con respecto a la curva C2, usando el teorema de Green, es igual a ¿qué? A la integral doble. La cuenta acá internamente queda lo mismo, 3x al cuadrado más y cuadrado, por un diferencial de área, ahora con respecto a la región 2. Pero ¿esto qué será? Esto será la integral de pi a 2pi, de 1 a 2, de 3r cuadrado por el jacobiano r por dr de teta. Si ustedes observan, acá nos va a quedar la integral de 1 a 2 de 3 veces r al cubo de r por la integral de pi a 2pi por el de teta. Esta primera integral, si la cuenta del otro lado nos quedó bien, esto es lo mismo, ¿cierto? 45 cuartos. 45 cuartos. Y esta parte de la integral nos queda teta evaluada entre 2pi y pi. 2pi menos pi es pi, es decir, queda exactamente lo mismo. Queda exactamente lo mismo. De hecho, ahí podríamos haber usado simetría y efectivamente estamos concluyendo que es exactamente eso. Es decir, que la integral de línea, inicialmente, esa integral de línea yo la puedo escribir como la suma de esas integrales de línea, ¿sí? Como la suma de esas integrales de línea. Y por lo tanto, eso nos va a dar 90 cuartos de pi, que será 45 medios de pi. Sería lo que nos daría esa integral de línea. A ver, miren a ver si tienen alguna pregunta.
¿No hay preguntas? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente problema. A ver, ahora trabajen ustedes, trabajen un poco con el problema número 24. Problema número 24 y ya lo revisamos. Vamos a mirar esto por acá. Ahí está, trabajen con ese problema 24 y ya lo revisamos.
muchachos, ¿cómo van? Profe, en teorema de Green se puede aplicar simetría. Claro, se puede aplicar simetría porque quedan integrales, o sea, pues por lo que hay integrales dobles ahí, ¿no? Realmente donde se aplica simetría es en el uso de la integral doble, aunque ya sabemos que no siempre se puede usar simetría, ¿no? Ya habrá que ver que se pueda usar la simetría en esa integral doble y bueno, luego usarla. Acá tal vez se puede, pero por ejemplo, hace un rato, si ustedes observan lo que quedaba dentro de la integral, lo que quedaba ahí dentro de la integral, eh, era simétrico porque era básicamente la ecuación de una circunferencia, ¿cierto? Quedaba 3x cuadrado más y cuadrado, eso es simétrico con respecto al origen. Pero acá habrá que ver qué queda en la integral doble para ver si se puede usar simetría. Más allá de que la región sea o no simétrica, recuerden que la simetría se puede usar si la integral es simétrica con respecto a la región. ¿Listo? ¿Cuánto les dio la integral?
Vamos a ver. Primero que nada, vamos a dividir esta integral. Podemos dividirla de la siguiente manera. Podríamos dividirla aquí en dos regiones. Veamos cómo son esas funciones que están ahí involucradas. Tenemos la función p de x, y, que es coseno de x al cuadrado menos y. Su derivada parcial con respecto a y, ¿quién es? Derivada parcial con respecto a y es menos 1. La función q de x, y es raíz de y cuadrado menos 1. Raíz de y cuadrado más 1, perdón, más 1. ¿Cuál es la derivada parcial de q con respecto a x? 0, ¿cierto? Eso va a ser 0. Es decir, que por ejemplo, ya sea para la región 1 o para la región 2, para R1, y vamos a considerar R1 simplemente como, bueno, toda esta región de acá, toda la región de la parte sobre el eje X, vamos a considerar esto como la región R1. Para R1, usando el teorema de Green, tenemos que la integral con respecto a C1, que es lo que va a acotar a R1, usando acá el teorema de Green, es la integral doble de ¿quién? La integral doble de la región R1, y dentro de la integral que queda derivada parcial de Q, que es 0, menos derivada parcial de P con respecto a Y, que es menos menos 1, queda 1 por dA. Es decir, ¿esto será qué? Esto será el área de la región. El área de la región. Dicho esto, ahora lo que necesitamos calcular es el área de la región. Y de hecho, si ustedes observan, esto mismo va a ocurrir para la región 2. ¿Sí? Porque no está dependiendo de la región. Para la región 2 va a ocurrir lo mismo. Esta integral, aquí usando el teorema de Green, será la integral doble sobre la región 2 de 1 por el diferencial de área. Es decir, vamos a querer calcular el área de esa región. ¿Cómo vamos a calcular el área de esa región? Bueno, ahora se convierte en un problema, ya sea de cálculo 1, perdón, de cálculo 2 o de cálculo 3, si queremos usar, por ejemplo, polares para parametrizar esto, o si queremos usar simplemente coordenadas rectangulares, incluso podríamos resolverlo con herramientas del curso de cálculo 2. ¿Cómo lo resolvieron ustedes? ¿Cómo lo resolvieron? A ver, acá, de acuerdo a cómo está esto, de acuerdo a cómo está la escala, voy a borrar acá unos dibujos. Tengan en cuenta la ecuación de la elipse, ¿no? La ecuación de la elipse es 4x al cuadrado más y cuadrado igual a 16. Observen, si x vale 0, y es igual a 4, ¿cierto? Si x vale 0, y es igual a más o menos 4. Es decir, que acá este punto de acá, esta altura es 4. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Bueno, la escala está un poco extraña. 1, 2, 3. Acá esto sería 2. Es decir, no, perdón. Es la elipse. Si cada línea entonces es una unidad. Acá esto sería 4. Por lo tanto, este rombo, este cuadrado que está quedando aquí, acá corta en 6, acá en menos 6, acá en menos 6 y acá en 6. Y con esto podemos establecer las ecuaciones de estos segmentos rectos y junto con la ecuación de esto que está aquí, podríamos trabajar. ¿Cómo prefieren trabajarlo? ¿Por polares o por rectangulares? Vamos a plantearlo por polares a ver cómo queda, teniendo en cuenta la ecuación de la elipse, y vamos a ver cómo queda esto planteado por polares. Acá vamos a usar simetría, realmente vamos a calcular solamente el área
de esta porción, de un cuarto de toda la región, ¿sí? Vamos a hallar esta área, porque al final nuestro problema se convirtió en calcular el área de la región, es lo que nos da esa integral doble. Entonces vamos a calcular el área de esto y lo vamos a cuadriplicar. Para eso, por ejemplo, si lo hacemos por polares. Por polares, lo bueno acá por polares es que, por ejemplo, el teta es sencillo, ¿cierto? Va de 0 a pi medios en la región. Si ustedes observan, bueno, voy a dibujar acá un poco la región. Acá tenemos esta parte y acá tenemos al décimo. Entonces, acá esta región, el teta va de 0 a pi medios y el r, ojo cómo va a estar acotado el radio. Acá tenemos esto corta en 6 y acá en 6, es decir, la ecuación de este segmento, ¿quién es? Es y igual a menos x más 6, ¿cierto? Menos x más 6. Es la ecuación de esa recta. Entonces, R va a ir acotado entre la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse es 4x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Y esto que está acá. Es decir, observen, de la elipse, la cota inferior de la elipse, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir el 4x al cuadrado de esta manera, como 3x al cuadrado más x al cuadrado más y cuadrado igual a 16. ¿De acuerdo? ¿Para qué? A ver, vamos a escribirlo de esta forma. Ahora usamos polares. Usando polares, ¿quién es x? X será r cuadrado coseno cuadrado de teta. Y x al cuadrado más y al cuadrado es simplemente r cuadrado. Y esto igual a 16. Es decir, acá nos queda r cuadrado factor de 3 coseno cuadrado de teta más 1 igual a 16. Y de acá despejamos r, ¿cierto? De acá despejamos r. ¿Y r quién será? R será 16 sobre 3 coseno al cuadrado de teta más 1. Acá está en raíz. Eso será el radio, la cota inferior. Ahora la cota superior. La cota superior está ¿por quién? Por la ecuación de esta recta, ¿no? Entonces, para la cota superior también usamos la parametrización por polares, de manera que tenemos r seno de teta igual a menos r coseno de teta más 6. Pasamos acá el r coseno de teta y hacemos factor común y queda seno de teta más coseno de teta igual a 6 y por lo tanto r es 6 sobre el seno de teta más el coseno de teta. Y ahí tenemos la cota superior. Entonces observen, la cota inferior, r va a estar acotada entre quién y quién. Separando esto en raíces nos queda 4 sobre la raíz de quién. La raíz de 3 coseno al cuadrado de teta más 1, ¿cierto? Y la cota superior, ¿quién es? La cota superior, a ver, recordemos por acá, es 6 sobre el seno de teta más el coseno de teta. ¿Bien? 6 seno de teta más el coseno de teta. Y podemos trabajar con esto. Podemos trabajar con esto y planteamos entonces la integral. Planteamos la integral. Esa integral doble, mejor dicho, el área será 4 veces ¿quién? 4 veces, acá tenemos teta varía entre 0 y pi medios. El r varía entre 4 sobre la raíz de 3 coseno al cuadrado de teta más 1, ¿cierto? Y superiormente acotado por 6 sobre el seno de teta más el coseno de teta. Y dentro de la raíz simplemente tenemos r de r de teta, ¿no? Este r es del diferencial del jacobiano, pues. Y hacemos las cuentas. Ahora ahí tendremos que hacer las cuentas y ver cómo calcular esa integral. A ver, esta es una opción.
Esta es una opción, porque tenemos otra opción, ¿cuál es? Calcularlo de manera rectangular. Y de manera rectangular, a ver, si quieren miramos entonces de manera rectangular, planteemos esto de manera rectangular, veamos acá la figura, ¿cierto? Tal cual está la figura, podríamos eh, separarla de la siguiente manera. A ver, por acá tenemos esta recta, por acá tenemos la parte de la elipse. La elipse acá corta en y igual 4, acá corta la recta en y igual 6, en x igual 6, y acá en este ¿dónde corta? Porque, bueno, acá cortará en 2. Cuando tenemos 4x cuadrado más y cuadrado igual a 16 y hacemos que y valga 0, entonces nos queda x cuadrado igual a 4. Por lo tanto, x es más o menos 2. Esto va aquí hasta 2. Podríamos separar esto de la siguiente manera. Por ejemplo, acá subiendo una línea recta, ¿cierto? Se convierte esto en un problema de cálculo 2, porque el área total será 4 veces la siguiente integral. Bueno, de hecho es una suma de integrales. Tenemos la integral desde 0 hasta 2 de quién. Inferiormente, bueno, superiormente acotado por la ecuación de menos x más 6. Y tenemos inferiormente, despejemos de aquí y será quién, será, bueno, vamos a tomar acá la raíz positiva de 16 menos 4x al cuadrado, así. Es decir, esto, 16 menos 4x al cuadrado. Todo esto por el de x. Más la integral desde 2 hasta 6, acotada superiormente por la gráfica de la recta, ¿cierto? Menos x más 6 e inferiormente acotada por 0. Es decir, podemos plantearla así, de esta manera, eh, rectangularmente, ¿cierto? Rectangularmente podríamos plantearla así. En lo personal, yo creo que puede incluso salir mejor la cuenta, puede salir mejor la cuenta haciéndolo de esta manera, que a cómo va a quedar por coordenadas polares. No siempre coordenadas polares da un camino más fácil. Ya hemos visto algunos ejemplos a lo largo del curso. Entonces yo les muestro cómo podemos plantearlo. Bueno, acá cerramos este corchete. Hacemos esta cuenta, ¿sí? Hacemos esa cuenta de allí. ¿Y se les ocurre alguna forma, para este problema, una forma adicional de calcular esa cantidad de área? ¿O no se les ocurre? ¿Cómo calcular el área de esa región? ¿Saben cómo se calcula el área de una elipse, muchachos? Porque una forma sencilla de hacer esto sería calculando el área de esto, que de hecho es un cuadrado, y a esto le quitamos el área de la elipse y nos queda lo que está acá comprendido entre los dos. A ver, esto va a ser un cuadrado, ¿de qué lado? Va a ser un cuadrado. ¿Cuál es el lado de ese cuadrado?
¿Sí me escuchan o no me escuchan? Acá tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo isósceles, ¿cierto? Esto vale 6, esto vale 6. La hipotenusa de este triángulo será el lado del cuadrado. Entonces, esta hipotenusa, ¿quién es? Es la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, ¿cierto? 36 más 36, que es 72. Esto es raíz de 72. A ver, esto debe ser 2 raíz de 6, pero vamos a verificar. Sí, 6, es 6 raíz de 2. Esto es 6 raíz de 2, el valor del lado del cuadrado. Es decir, que el área total, como mi problema se convirtió en calcular el área, yo acá les estoy mostrando cómo podríamos plantear esa cantidad de área. Puede ser el área del cuadrado, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula el área del cuadrado? Es lado por lado, es decir, esto es 6 raíz de 2 al cuadrado por el área de la elipse. A ver, no sé si ustedes saben o si recuerdan cómo se calcula el área de una elipse. En una elipse uno puede identificar a partir de este punto central, puede identificar algo que se llama el semieje mayor, que es la mayor distancia, y el semieje menor. Esto normalmente se le llama A, se le llama B. El área de una elipse es A por B por pi. Así de simple. A por B por pi. Es decir, esto sería el área del cuadrado menos el área de la elipse, que veamos cuál es el radio mayor. El radio mayor, en el dibujo que hicimos antes, el semieje mayor mide 4, el semieje menor mide 2. Es decir, esto será igual a 4 por 2 por pi. Y bueno, raíz de 6 raíz de 2 al cuadrado, esto será 72. Y acá tenemos menos 8pi. Este es el área que nos debe dar por cualquiera de los caminos, cualquiera de los métodos nos debe dar esa cantidad de área. Acá el problema se convirtió en calcular el área. Como les digo, acá esto podemos hacerlo calculándolo a través de herramientas de cálculo 3. Por ejemplo, ahí con una región vista como una región tipo 1 en coordenadas polares, aunque la integral puede que se complique. Podemos hacerlo con una integral, ¿cierto? Una suma de integrales usando herramientas de cálculo 2. Algunas salen sencillas, esta va a salir por sustitución trigonométrica, pero tampoco es muy complicado, pero igual hay que hacer algo de trabajo. Y otra tercera opción para este caso, para este ejemplo, es haciendo una diferencia de áreas. Eso sí conozco cómo se calcula el área de una elipse. De un cuadrado yo espero que sí, pero de una elipse, bueno, tal vez no. Si no sabían cómo se calculaba el área de una elipse o no lo recordaban, acá lo recordamos. Sí, es el producto de estas distancias, es la distancia del semieje mayor por la del semieje menor por pi. Bien. Si les dio eso, la integral, esa integral de línea, 72 menos 8pi, a ver esto cuánto es aproximadamente. 72 menos 8pi, esto es aproximadamente 46.867. 46.867. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Ustedes pueden hacerlo de cualquiera de los métodos. En este caso, como les digo, porque la integral doble es el área. Si no es el área, pues no se puede hacer de esa manera. Pues habrá que hacerse a partir del cálculo de esa integral doble, que habrá que ver cómo se plantea, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Eso con respecto al teorema de Green. Vamos a hablar ahora de superficies paramétricas y de áreas de superficie. Vamos a estudiar acá otra forma de calcular el área de superficie y con las herramientas actuales puede incluso llegar a ser más sencillo de lo que era antes. A ver, vamos a hablar de superficies paramétricas. De momento nosotros hemos tratado con curvas paramétricas, ¿cierto? Y esas curvas paramétricas básicamente son curvas que
que varían en términos de un solo parámetro, el parámetro t. Ahora en las superficies paramétricas tenemos la parametrización de esa superficie a partir de, bueno, estas tres coordenadas x, y, z, y se parametrizan en términos de dos parámetros, ¿sí? En general se parametriza en términos de dos parámetros. Por eso de pronto una curva parametrizada en R3 con un solo parámetro puede llegar a ser una curva incluso sencilla, puede llegar a ser incluso una curva sencilla, pero cuando tenemos ahí involucrado un solo parámetro se genera una curva. Cuando tenemos dos parámetros ya no se genera una curva, sino una superficie. En eso es en lo que va a ir cambiando. La función posición depende ahora de dos parámetros, ¿cierto? X, y y z dependen de los parámetros u y b en las tres coordenadas. Y acá tenemos algunos ejemplos. Esta primera parametrización nos genera esta primera superficie, la figura 15.1.2, el numeral A. Y esta otra parametrización R de V, que es 3 más seno de B, coseno de U, esto que está aquí. Esto nos genera la parametrización de la figura B. Esto que está acá parece como un resorte. Eso nos lo está parametrizando esa curva. De hecho, observen cómo se está parametrizando. Algunas de estas parametrizaciones pueden incluso llegar a ser difíciles de deducir. Esto que son curvas helicoidales, superficies helicoidales, no son fáciles de deducir esas fórmulas. Y de hecho, hay unas formas estándar para las superficies helicoidales. Este es un ejemplo de eso. Bueno, acá al principio se trata también de poder escribir la parametrización de algunas superficies. Hay una parametrización que se usa en algunos casos y es una parametrización natural o trivial, ¿cierto? Observen, acá queremos parametrizar este cono de un solo manto. Entonces simplemente vamos a decir que x es igual a uno de los parámetros, que y es igual a otro de los parámetros, y por lo tanto z, ¿quién será? Será la raíz cuadrada de u más raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado. Es decir, ¿cómo es la función posición en términos de u y b? La función posición en términos de u y b será u en la dirección de i más b en la dirección de j más la raíz de u cuadrado más b cuadrado en la dirección de k. Y ahí tenemos una función posición. Bueno, acá está escrita precisamente. Tenemos una función posición para esta parametrización. Bien, para esa parametrización. Una vez uno establece el parámetro, dependiendo de lo que quiera generar, entonces asigna valores al parámetro. Bien, asigna valores a esos parámetros. Como dice acá, por ejemplo, uno puede darle valores al parámetro, qué sé yo, que u varíe entre menos 1 y 1 y b varíe entre menos 1 y 1. Si eso ocurre, se genera la curva que aparece en la primera parte de estas tres gráficas, ¿sí? En esas tres gráficas. Cuando queremos los conos truncados, pues la parametrización tiene que hacerse de otra manera, es decir, las variables no necesariamente van entre menos 1 y 1, ¿sí? Sino que van a ir, por ejemplo, u puede ir de menos 1 a 1, pero b tendrá que ir de la ecuación de esta semicircunferencia a la ecuación de otra semicircunferencia, y z queda variando igual. Pero bueno, depende de lo que uno quiere parametrizar, ¿no? De lo que se quiere parametrizar. A ver, acá se hace otra parametrización ahora empleando coordenadas polares. Coordenadas polares, si ustedes recuerdan el cono de un manto que estamos parametrizando, es este que estoy escribiendo acá. Raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si nosotros tomamos una parametrización por polares, x es r coseno de teta, y es r seno de teta, y z será igual a la raíz de r cuadrado, lo cual es r. De esta manera, ¿cómo queda la función posición en términos de los parámetros r y teta? Esa función posición pues será r coseno de teta en i más r seno de teta en j más r en k.
Bien, más R en K. Y bueno, con esto también dependiendo de qué sea lo que yo quiera generar, acá incluso puede ser un poco mejor la forma en la que vaya a parametrizar, por ejemplo, conos circulares rectos. Yo puedo poner a variar R, no sé, de -1 a 1 y teta lo ponemos a variar de 0 a 2pi. Pero ojo, si ponemos esto de -1 a 1, nos va a dar un cono de ambos mantos, ¿no? De dos mantos. Entonces, si quiero un cono de un solo manto, por ejemplo, de 0 a 1, y eso me genera este cono truncado, este cono que está en la figura C. Si pongo a variar de -1 a 1 en polares, me genera la figura B. Y si lo pongo a variar con una parametrización natural de -1 a 1 cada una de las variables, me genera esta especie de cono, pero si ustedes observan, no es exactamente un cono truncado. Depende de lo que quiera parametrizar. Vamos a escoger una u otra forma de hacerlo. Bien. Dice ahora lo siguiente, veamos el ejemplo 3. Encuentre las ecuaciones paramétricas de este cilindro para x variando entre -3 y 8. Podemos hacerlo de varias maneras. Una manera es haciendo una parametrización natural, pero de hecho en la práctica no es lo que suele funcionar mejor. Si uno hace una parametrización natural de acuerdo a cómo está el cilindro, vean el cilindro, y si vemos la ecuación es un cilindro circular recto que abre a lo largo de x. Entonces uno podría poner una parametrización natural, claro. En ese sentido, por ejemplo, quiero la función posición, ¿no? Vamos a ver en términos de qué parámetros. En X vamos a poner el parámetro, al menos uno de estos parámetros. La cuestión es la siguiente. Si X es un parámetro que varía entre 0 y 3, entonces, ¿quién sería Y y quién sería Z? Acá variando en J y aquí variando en K. ¿Quién sería Y y quién sería Z? Tendríamos que agregar parámetros, no necesariamente en términos de t. El problema es que acá podría incluso quedar en términos de 3 parámetros. Y no es lo ideal, ¿no? Eso no sería lo ideal. O podríamos asociar un parámetro con y y a partir de eso obtener z. Pero de hecho acá es mucho más fácil usar una parametrización en coordenadas polares para este cilindro, ¿cierto? Observen, uno simplemente va a hacer que x varíe entre 0 y 3. Y para esto, el radio es un radio fijo, es de radio 1. Es decir, que y sería igual a ¿qué? Y sería igual al coseno de uno de los parámetros. Por ejemplo, vamos a poner coseno de teta. Z sería igual al seno de teta. El radio es una circunferencia de radio 1. Y el x, que sea el otro parámetro, por ejemplo, t. Entonces, ¿cómo queda nuestra función posición en términos de t y teta? Nos quedará, para x es t. Para y será coseno de teta en j. Y para z será seno de teta en k. Y acá los parámetros variando así. El t va a variar entre 3 y 8. Entre 3 y 8, tal como dice acá. ¿Cierto? X varía entre 3 y 8. Y teta varía entre 0 y 2pi. Sí, entre 0 y 2pi. Y esta sería una forma de parametrizar ese cilindro circular recto. Es precisamente, a ver, vamos a ver, debe ser como lo están haciendo acá. Exactamente, solamente que en lugar de usar teta, bueno, usan otro parámetro b, que varía entre 0 y 2pi, ¿está bien? Para x, bueno, le están llamando al parámetro u, que varía entre 3 y 8, y la ecuación posición, pues, se representa de esta manera, ¿cierto? Con i, j y k, y ahí tendríamos la función posición. En algunos casos conviene eliminar algún parámetro, y a veces eso puede ser fácil y a veces bastante complicado. Por ejemplo, tenemos esta función que está acá y queremos eliminar los parámetros u y b. En términos de cómo está esto, podemos identificar lo siguiente. A ver. X es esto que está acá, así como aparece por aquí. Y es esto que está aquí.
y z es igual a u, ¿cierto? Z es igual a u. Quiero escribir una sola ecuación en términos de x, y y z. Bien, en términos de x, y y z. ¿Qué podríamos hacer acá? Por ejemplo, si yo hago y más z, ¿qué me da y más z? Me da 2u, ¿cierto? Más b eh, más 1. Pero de hecho, si yo quisiera, por ejemplo, quiero eliminar los parámetros, eso me permitiría de pronto eliminar el 2u, pero se va a agrupar el v. Entonces, en lugar de hacer esto, tal vez tratemos de conseguir entre dos de estas, vamos a tratar de conseguir lo que está en la otra variable. Por ejemplo, con x y y podría tratar de conseguir lo que tiene z, es decir, algo que tenga u. Si de pronto a x le resto y, me queda una vez u, pero el problema es que me queda dos veces b, ¿cierto? Me queda dos veces b. Entonces, si yo pudiera eliminar b y reemplazar z, sería incluso más fácil. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer eso? Sumando x más y. Si sumo x más y, ¿eso cuánto me da? Me da 3 veces u menos b más b es 0 y queda más 1. Y ahora z es igual a u. Es decir, nos queda 3 veces z más 1. De esta manera hemos eliminado el parámetro y nos quedamos con la ecuación en términos de x, y, z, y es esta que está acá. Hemos eliminado los parámetros. Hay varias formas de tratar de eliminar estos parámetros. A ver, vamos a ver cómo queda acá en el texto. Precisamente x más y menos 3z igual a 1. Listo. La ecuación de ese plan. En algunos casos esa eliminación de parámetros puede ser fácil. En otras, como les digo, puede ser algo complicado y no conveniente. ¿Para qué se hace esa eliminación de parámetros? Suponga usted que de pronto tiene que resolver un problema que usted lo resolvió en ecuaciones paramétricas, es decir, lo parametrizó, resolvió el problema, pero en algún momento necesita devolverse para hallar la solución. A ver, qué sé yo, yo quiero hallar la intersección entre dos superficies. Quiero hallar la intersección entre dos superficies y tal vez de manera rectangular no sea fácil y tal vez de manera paramétrica pueda ser más sencilla. Pero una vez tengo la intersección de manera paramétrica, quiero conocer esa intersección de manera rectangular. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina el parámetro. Esta eliminación de parámetros depende de lo que tengamos que hacer. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, en este otro ejemplo, x es igual a seno de phi coseno de teta, y es igual a seno de phi seno de teta, y z es igual a coseno de phi. De hecho, está la parametrización de coordenadas esféricas, ¿cierto? Observen, acá sí que hay que hacer más cuentas, y si uno considera que esto es por coordenadas esféricas, entonces hace la cuenta de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y hace acá este montón de cuentas y obtiene que esto es el radio al cuadrado. Tengo una circunferencia de centro en el origen y de radio a. Más o menos, bueno, ahí tenemos algo sencillo. Vamos a tener, bueno, aquí no me quiero enrollar un poco con esto. Quiero hablar un poco del plano tangente de una superficie paramétrica. Acá vamos a resolver problemas que ya habíamos resuelto para superficies. ¿Qué tipo de problemas? El problema de calcular el plano tangente, el problema de calcular, por ejemplo, la recta normal, y el problema también de calcular el área de una superficie. Bien. Entonces, para el plano tangente, vamos a hacer lo siguiente. Para los valores de los parámetros constantes, tengo acá una función posición, ¿sí? Observen, tengo la función posición y evalúo la función posición en estas constantes, es decir, acá lo que estoy obteniendo es un punto sobre la superficie. Esto define un punto sobre la superficie S. Las funciones vectoriales de una sola variable, observe que estoy evaluando parcialmente estas funciones. ¿Qué me dan? Bueno, algo que le llaman ellos los bastidores. Realmente lo que va a hacer esto con respecto a la superficie es lo siguiente.
es lo siguiente. Supongo que tengo acá el punto, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, evalúo esto en x0, entonces me estoy ubicando acá en x0 y me estoy moviendo tal vez a lo largo de una curva, ¿sí? Haciendo variar b, me voy a mover a lo largo de una curva. Observe que si u ya está fijo, entonces esto ¿en qué se convierte? Esto se convierte en la parametrización de una curva porque estoy parametrizando con un solo parámetro. Y con el otro bastidor, bueno, entonces acá tengo otra curva, puede ser algo así, ¿bien? La idea es que esto va a parametrizar curvas que pasan por el punto, por ese punto donde quiero hallar el plano tangente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la derivada parcial de la función posición con respecto a u, derivada parcial de la posición con respecto a v, y estos de hecho me van a dar unos vectores que van a ser tangentes a la superficie y que se comportan de hecho como derivadas direccionales en la dirección de u y en la dirección de ¿quién? De v. Entonces, si esta derivada direccional de r de u es diferente de 0 en el punto, en ese punto donde quiero calcular la recta tangente, bueno, acá ya tenemos un dibujo, incluso está mejor. Quiero calcular este punto, entonces, ¿cómo voy a calcular la ecuación del plano tangente? Para eso necesito un vector que sea normal al plano. Resulta que ese vector normal al plano no es otra cosa que ¿quién? Que el producto cruz entre estas derivadas parciales. Estas derivadas parciales. Obviamente este producto cruz, una vez calculado ese producto cruz, lo evaluamos en el punto u sub 0, v sub 0, y eso nos va a dar el vector normal a la superficie. Bueno, y de hecho es vector normal al plano, y una vez teniendo este vector normal y teniendo el punto, podemos hallar la ecuación del plano. En resumen, a ver, vamos a ver, por acá tenemos, creo que por acá teníamos un resumen de este plano tangente, no. Entonces vamos a hacer nosotros el resumen. En resumen, ¿cómo queda? Si ustedes observan cómo queda la ecuación de este plano tangente, la ecuación de este plano tangente será lo siguiente. Si ustedes lo notan, acá tenemos, recuerden que el vector normal, que en últimas es este vector que está aquí, cuando nosotros calculábamos la ecuación de un plano, ¿cómo hacíamos para calcular esa ecuación del plano? Hacíamos producto vector normal por ¿quién? Hacíamos producto del vector normal con ¿quién? ¿Sí recuerdan o no? Con este vector, x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Y esto lo igualábamos a 0. De esa manera se obtenía la ecuación del plano de un plano. Solamente necesitábamos el vector normal. Es decir, que ahora, si la curva está parametrizada, si la superficie está parametrizada, ¿cómo podemos hallar la ecuación del vector normal? Perdón, la ecuación del plano tangente. ¿Cómo podemos hallar eso? Podemos hallarlo de la siguiente manera. A ver, vamos a ir aquí a la pizarra un momento. Y vamos a escribir eso. Si R de V parametriza una superficie, si esto parametriza una superficie y vamos a escribir lo siguiente, R de U0, V sub 0 es igual al punto X sub 0 en Y sub 0 en J, Z sub 0 en K, vamos a escribirlo así, Z sub 0 en K, ¿sí? En K. Entonces, la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto
este punto R de U sub 0, B sub 0. En ese punto está dado, estará dada la ecuación de ese plano por el vector normal será la derivada parcial de R con respecto a U, producto cruz, derivada parcial de R con respecto a V. Claramente esto de acá evaluado ¿en quién? Evaluado en el punto, en las coordenadas, bueno, en los parámetros U sub 0, B sub 0, evaluado allí. Y todo esto producto punto, voy a abrir acá un paréntesis grande, producto punto ¿con quién? ¿Con quién voy a hacer ese producto punto? Ese producto punto, a ver, lo vamos a hacer ese producto punto con lo siguiente. Voy a escribir dos versiones. La primera versión será esto. U menos U sub 0, acá B menos B sub 0. ¿Bien? Igual a 0. Otra versión es la siguiente. Pero acá hay que tener cuidado porque voy a cambiar este R de U sub 0, B sub 0 por R de B menos B sub 0. ¿Por quién lo voy a cambiar? Lo voy a cambiar acá simplemente por X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Pero ojo, acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que esto en términos de X, Y, Z no está en la parametrización. ¿Sí me entienden? Es decir, que este vector yo podría usar simplemente, podría usar las coordenadas de x0, y0, z0 para encontrar el valor de los parámetros y encontrar el vector normal de forma paramétrica, o sea, pero igual ese vector normal me va a servir y poder utilizarlo aquí. Realmente si yo tengo la superficie parametrizada, lo más usual es que usemos esta primera versión. Veamos entonces algún par de ejemplos acá. Tengo la ecuación, quiero hallar la ecuación del plano tangente a esta superficie, x igual a u más b, y igual a b y z igual a u más b cuadrado. Es decir, eso está parametrizado dice, en el punto correspondiente a u igual a 3, b igual a 0. Observen, primero que nada, voy a hallar el punto. El punto cuando yo hago que u valga 3, que b valga 0, me da esto. El punto 903. La superficie se define por la siguiente función vectorial, ¿cierto? Esto es x, v es y u más b cuadrado es z. Entonces calculamos acá las derivadas parciales. Veamos, se calcula normal. Derivada parcial de toda esta función vectorial con respecto a quién? Con respecto a u. Entonces, la primera componente derivada con respecto a u da 2u. Aquí está. Segunda componente derivada con respecto a u es 0. Y tercera componente derivada con respecto a u es 1. Entonces tenemos acá esto. ¿Bien? Ahora, la derivada de la función r con respecto a v. Primera componente con respecto a v, 1. Segunda componente, 1. Tercera componente, 2b. Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos el producto cruz. Recuerden que el producto cruz, acá ponemos los vectores unitarios y jk. En la segunda fila que ponemos este vector, ¿cierto? 2 en la primera componente, 0 en la segunda componente, 1 en la tercera componente, es decir, en la dirección de K. Acá ponemos 1, 1, 2b. Hacemos ese producto cruz. Recuerden que el producto cruz es de naturaleza vectorial. Nos da este vector. Bien. Una vez tenemos ese vector, ¿qué hacemos? Evaluamos el vector en los valores del parámetro que nos dieron y obtenemos este vector normal. Acá obtenemos el vector normal menos i más j más 6k. Finalmente, ¿cómo hacemos para hallar la ecuación de quién? Vamos a hallar la ecuación del plano tangente. Entonces, observe, vamos a usar el punto. Este punto es con coordenadas x, y, z, ¿cierto? Coordenadas x, y, z. Miren el vector normal, acá tenemos entonces el vector normal, es decir, estamos haciendo la siguiente. Menos 1, 1, 6, producto punto con quién. Y si ustedes observan, acá estamos usando directamente esta versión. Como les digo, la segunda versión
que será x menos 9, ¿cierto? Es primera componente, y menos 0, segunda componente, porque estamos usando acá la coordenada del punto, z menos 3. Y esto igual a 0, hacemos el producto punto y nos queda esto que está acá, que es equivalente a esto que está acá. De esta manera estamos hallando la ecuación del plano tangente. A ver, ¿en qué se diferencia esto con lo que hemos hecho anteriormente? La diferencia es que acá la curva está parametrizada. Acá la superficie está parametrizada. Antes la superficie no estaba parametrizada y habían algunos ejercicios que se podían tratar con coordenadas rectangulares, pero teníamos otros que al tratarlos con coordenadas rectangulares se complicaban bastante. ¿Sí? Se complicaban bastante. Entonces, de esta manera podemos hallar la ecuación de un plano tangente con una superficie parametrizada. Vamos a hacer un ejemplo para finalizar. A ver, por ejemplo, aquí el problema del 15 al 22. Vamos a hacer el 20. Vamos a hacer el 20. A ver, el 20 dice lo siguiente. Necesitamos hallar la ecuación del plano tangente a esta superficie parametrizada. La voy a reescribir. R de V, ¿quién es? Es U seno de B en la dirección de I más U coseno de B en la dirección de J más U en la dirección de K. Los valores del parámetro son U igual a 1 y V igual a pi cuartos. Primero que nada, hallemos el punto. Hallamos el punto donde quiero el plano tangente, ese punto de tangencia. A ver, si U vale 1 y V vale pi cuartos, acá nos queda la primera componente, seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Tengo raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 también, raíz de 2 sobre 2. Y bueno, U vale 1. Acá tenemos el punto de tangencia. Ahora necesito el vector normal. Necesito el vector normal. Para el vector normal, simplemente calculamos derivada parcial de U con respecto de R con respecto a U. ¿Quién es la derivada parcial de R con respecto a U? En la primera componente me queda seno de V en dirección de I. Segunda componente queda coseno de V, dirección de J. Y acá nos queda simplemente 1 en la dirección de K. Ahora, derivada parcial de R con respecto a B. Con respecto a B tenemos U coseno de B, U coseno de B en I. En la segunda componente tenemos U por menos seno de B. Tenemos entonces menos U seno de B en J. Y en la tercera tenemos simplemente 0, ¿no? 0 en la dirección de K. Ahora procedemos a hacer el producto cruz de R de U, cruz de R de B. Y esto es el determinante de lo siguiente. A ver, vamos a escribir la segunda línea, que es seno de B, coseno de B, 1. Acá tenemos U coseno de B, menos U seno de B, 0. Acá los vectores unitarios, UJK. Calculamos este determinante. A ver, en la dirección de I, nos queda simplemente U seno de B. ¿Recuerdan cómo calcular determinantes por cofactores? Vamos a poner I y quitamos la fila donde está I, ¿cierto? Y nos queda el determinante de esta submatriz. El determinante de esta submatriz es coseno por 0, 0, menos 1 por menos U seno de B, que da más U seno de B en la dirección de I. ¿Sí? Ahora con respecto a J, acá esto lleva un menos 1 y tapo J, quito la fila y columna donde está J y me queda el determinante de seno de B por 0 es 0,
menos, con este menos queda más, u coseno de b en j. Y ahora tapamos la fila donde está acá, fila y columna donde está acá, y nos queda más, acá nos queda u seno cuadrado de b menos u coseno cuadrado de b. Menos u coseno cuadrado de b. Hacemos factor común u menos u y queda seno cuadrado más coseno cuadrado. De esta manera nos queda este producto cruz de la siguiente forma. Queda u seno de b en i más u coseno de b en j menos u en k. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer ahora es evaluar este producto cruz de R de U, cruz de R de B, lo vamos a evaluar en los valores del parámetro. Es decir, de R de U, cruz de R de B, evaluado en U igual 1 y B igual a pi cuartos. ¿Cuánto da todo esto? Nos queda raíz de 2 sobre 2 en dirección de I, raíz de 2 sobre 2 en dirección de J, y menos 1 en la dirección de K. Este nos va a servir como vector normal, Entonces ahora simplemente hacemos la siguiente cuenta. Vamos a tomar el vector normal, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, menos 1, y vamos a multiplicar con producto punto con x, recuerden las coordenadas del punto de tangencia. Es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1. X menos raíz de 2 sobre 2, coma, y menos raíz de 2 sobre 2, y acá tenemos z menos 1. Esto igual a 0, y hacemos ahora el producto punto. Nos queda raíz de 2 sobre 2, x menos raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, y menos raíz de 2 sobre 2, y acá nos queda menos z menos 1, igual a 0. Podemos hacer las cuentas, y acá nos queda raíz de 2 sobre 2x, más raíz de 2 sobre 2y, menos z, y cuánto nos queda la constante. Raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2 nos queda un medio, ¿sí? Nos queda menos un medio, de hecho. Acá nos queda menos un medio. A ver, voy a hacer la cuenta acá a un costado para escribir aquí solo el resultado. Menos un medio. Acá nos queda también menos un medio. Cuando multiplico raíz de 2 sobre 2 por menos raíz de 2 sobre 2. Y acá más 1. ¿Cierto? Menos un medio más 1, eso es 0. Es decir, nos queda todo esto igual a 0. Y esa es la ecuación del plano tangente. Eso para cuando tenemos una curva parametrizada. Esto puede tener ventajas, tener esa curva parametrizada, en términos de las cuentas pueden ser incluso más sencillas. Bueno, eso sería todo por hoy. Lo que vamos a hacer la próxima